a seguir la invitación de Jesús, la invitación que Jesús nos ha estado haciendo en estos días, pero que resulta que es la invitación que Él nos ha hecho desde siempre, porque desde siempre nos espera en su querer divino. Así que, buen Jesús, llévanos dentro de tu corazón, allí donde palpita tu querer divino, y junto contigo, en tu voluntad, con tu amor y en tu abandono eterno a tu Padre, rezamos a nombre de todos nuestros hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, ayer en la cena con mis hermanos, platicando que hoy teníamos este encuentro, me preguntaron, ¿y de qué tienes que hablar? Y les dije, nomás de qué es vivir en el divino querer. Y todos soltamos la risa porque ¿quién puede hablar de eso sino Jesús? Es de eso de lo que, ese es el punto y el tema principal de todo lo que Dios ha hecho desde el primer versículo del Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis. La donación amorosa de Dios a su criatura. Así que cuando nosotros hablamos de estas cosas, no somos más que niños de kinder que intentan explicar la teoría de la relatividad y cosas así. En realidad no sabemos de lo que hablamos, pero le creemos a Jesús cuando Él dice algo. Así que eso es lo único que importa, lo que Él dice y nuestra fe en el Verbo Divino que cuando habla nos comunica su vida. Y eso es lo que ha hecho en toda la Sagrada Escritura y a través de Luisa lo que hace es llevarnos a la profundidad de Él mismo, única y eterna palabra del Padre. Pues bueno, eh, el divino querer. Ustedes saben que Jesús tiene dos voluntades. El catecismo nos lo recuerda, el catecismo de la iglesia nos lo dice en el número 475. Dice, Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas. O sea, cada una de estas voluntades tiene un modo propio de obrar, que es el modo en que se expresa esa naturaleza. Pues de Jesús sabemos mucho qué hizo en su naturaleza humana y por la fe creemos que es Dios. Y ahora Jesús nos dice, muy bien, ahora quiero que contemplen, adoren, se sumerjan y vivan en lo que mi voluntad divina hacía en mí. Y hace, porque es un acto eterno y presente. Así que nosotros como niños, que se nos presentan inmensas sorpresas delante, y decimos, wow, wow, todo eso tiene mi padre para mí, qué bello. Y a veces nos quedamos eh, estupefactos porque es tanto más de lo que nosotros pudiéramos pensar. Si es tanto más de lo que nosotros podemos pensar, entonces es divino. Si es lo que yo alcanzo a pensar, a encuadrar en mis esquemas, entonces quizá no es divino. Lo divino siempre es más allá de lo que podemos pensar. Como dice el Papa Francisco desde el principio, Dios no deja nunca de sorprendernos. Y eso hace. Literalmente Jesús le dice a Luisa, ven a ver las sorpresas de mi querer divino. Y Luisa va ahí como una niña. ¡Wow, wow, wow! Y así eran los días de Luisa, siguiendo a Jesús en los confines inmensos de su querer, donde Él es feliz de llevar a su criatura con Él.
Pero bueno, vamos a lo que Jesús nos dice y quiere que nosotros pongamos atención. Eh, Ustedes recordarán, sobre todo los sacerdotes, que la finalidad de la vida cristiana es conformarnos en todo con Cristo, tomar la forma de Cristo y ya conformarnos con su santísima humanidad es ya tanto, tantísimo y tanto más allá de lo que nosotros podemos hacer. Y ahora Jesús dice, pues muy bien, yo sé que eso ya es demasiado, pues aquí va también mi divinidad. Y la respuesta de nosotros, al igual que los apóstoles cuando se presenta la perfección evangélica, es, ¿y quién puede hacer eso? Y Jesús dice, nadie, pero para Dios es posible. Así que ante todas estas cosas inmensas que Jesús nos presenta en el divino querer, la respuesta adecuada de nuestra parte es, Jesús, yo no puedo. Y Jesús dice, muy bien, yo sí. Entonces vamos al volumen 12. Ya saben, ahí estamos, este volumen tan importante en el que podríamos pasar la vida entera. El 5 de enero de 1921. Eh, no sé si tienen ahí su libro ustedes. Ah, genial. Entonces pueden ir a buscar esa frase. Es la lectura 145, así que debe estar cerca del final. 5 de enero de 1921. Bueno, dice Jesús, no dice Luisa. Continuando mi habitual estado, estaba rezando y mientras rezaba, intentaba entrar en el querer divino. Em, no sé si hasta ahora se ha tocado el punto de que el querer divino no es solo lo que Dios quiere, sino es todo lo que su eterna y divina voluntad hace. ¿Sí? Una voluntad, lo que le es propio es la acción de una voluntad, es querer. Así que todo lo que brota de una voluntad, eso es el querer de esa voluntad. A fin de cuentas es la vida que esa voluntad está produciendo. Así que cuando Jesús habla de su querer divino, habla de lo que una voluntad eterna, compartida en la Santísima Trinidad por las tres divinas personas en común, todo lo que esa voluntad ha hecho desde siempre, lo que hace en toda la creación, lo que hace en toda la redención y lo que hará por siempre, que es un solo acto inmenso y eterno, divino, de amor. Bueno, pues en eso, nada más en eso, es en lo que Luisa, siguiendo las indicaciones de Jesús y siguiéndolo siempre a él, es lo que Luisa está tratando de hacer. Dice, intentaba entrar en el querer divino. Es importante entender que en el querer divino todo existe. A fin de cuentas, todo y todos estamos en el querer divino. El punto es si estamos unidos, fundidos voluntariamente en un acto de respuesta a la invitación de Dios. Y siempre y solo a través de Jesús. Bueno, es en ese sentido que Luisa quiere entrar en el querer divino. Dice, y entonces haciendo mío todo lo que existe en el querer divino, si se dan cuenta, acabamos de decir que en el querer divino existe todo.
aún todo lo que Dios es, porque Dios es voluntad divina. Y uno dice, ¿cómo hacer nuestro todo eso? Sí, porque el amor de Dios así lo quiere. El padre dice a su hijo, al hijo que se queda en casa, ¿que no sabes que todo lo mío es tuyo? Y San Pablo nos dice, aquel que nos entregó incluso a su hijo, ¿no nos dará juntamente con él todo, todas las cosas? Eso es lo que está haciendo en este vivir en el divino querer. Y nosotros intentamos entender y vivir qué significa eso. Así que dice, haciendo mío todo lo que existe en el querer divino, del cual nada escapa, pasado, presente y futuro. Y yo haciéndome corona de todos, o sea, poniéndome sobre todo ello, a nombre de todos, llevaba mi homenaje ante la divina majestad, mi amor, la satisfacción, etcétera. Entonces, mi siempre amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, la verdadera vida del alma hecha en mi querer no es otra cosa que la formación de su vida en la mía. ¿Qué es esto? Jesús no está hablando de copiarle, de hacer de nosotros otra versión que se parece a su vida. Jesús es la vida y Él es la vida inmensa y eterna. Y Él nos invita, ven, entra en mi humanidad, encuentra allí mi divinidad y allí quédate. Y allí en mí desarrolla tu vida, en la mía. Si se acuerdan, la Virgen dice en el Magnificat, mi alma eh, magnifica al Señor. O sea, permito que Dios se extienda en mi alma, porque eso es magnificar. No podemos hacer a Dios más grande de lo que es, pero sí podemos permitirle que Él en nuestra alma se extienda, tomando dominio completo de ella. Y luego dice la Virgen, y mi espíritu se alegra en Dios. O sea, primero, en mi alma dejo que Dios entre y que se extienda, que se magnifique en mí. Y luego dejo que Dios tome mi pequeño ser, mi espíritu, y lo extienda en alegría por todos los confines de su querer y de su ser divino, en Dios mi Salvador. Eso es todo lo que hizo la Virgen María toda su vida. Dejar que la vida de Dios se extendiera en ella y dejar que Dios la tomara y la extendiera en todo aquello que Dios es, para que lo ame, lo adore, lo estreche y lo bese como un buen padre espera de su amada criatura. Bueno, pues la vida de Jesús nos espera. Ven, criatura mía, entra. Y aquí, esta es tu casa. Esta es tu vida. Extiéndete en ella. Recordarán aquel salmo que dice, creo que es el 99 o el 100, que dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos. Cuando yo escucho eso, pienso en la santa humanidad de Jesús, que es mi casa. Esa es mi casa, la humanidad de Jesús, y que me invita a entrar por sus puertas, que son sus llagas, de sus manos, de sus pies y de su corazón. Dice, entra dándome gracias por todo lo que yo he hecho por ti. Y luego entra en los atrios de Jesús,
son sus miembros. Y Luisa todas las veces se la pasa queriéndose fundir en los ojos de Jesús, en las manos de Jesús, en su corazón, en sus hombros, en su cabeza, en todo su ser. A la vez sus atrios son todos los actos, las obras del querer divino. Todo lo que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento, todos los instantes de la vida de Jesús en la tierra, todas las vidas de todas las criaturas, esos son los atrios donde la vida del querer divino se desarrolla. Y nos invita a entrar allí con himnos, dándole nuestra adoración, nuestra gratitud. Entonces vuelvo a leer ese parrafito. La verdadera vida del alma hecha en mi querer no es otra cosa que la formación de su vida, su pequeña vida de criaturita, hecha en la mía, que es divina y humana a la vez. Dar mi misma forma a todo lo que ella hace. Pero entendamos que el que está diciendo esto no es solo un hombre, es un Dios y hombre. Es una sola persona, es una persona divina, la persona del Hijo de Dios, que desde sus dos naturalezas nos invita a vivir su vida y a dejar que Él dé la completa imagen y semejanza suya a nosotros. Ante todo esto, como siempre nosotros decimos, ¿y qué es eso? Yo no sé, pero Jesús lo dice. Y Jesús parece sumamente entusiasmado al invitarnos a eso. Si Él lo dice, es verdad. Si Él lo quiere, Él puede hacerlo. Y luego dice Jesús, yo no hacía otra cosa. Es interesante que el Verbo Divino encarnado diga qué es lo único que Él hacía en su vida. Yo no hacía otra cosa que poner en vuelo en mi querer todos los actos que hacía. Lo leemos un poquito más y lo explicamos. Internos o externos. Ponía en vuelo cada pensamiento de mi mente, el cual, volando sobre cada pensamiento de criatura, porque todos existían en mi querer, el mío, sobrevolando sobre todos, hacía como corona de cada inteligencia humana y llevaba a la majestad del Padre el homenaje, la adoración, la gloria, el amor, la reparación de cada pensamiento creado. Y así mi mirada, mi palabra, el movimiento y el paso. No sé si nuestra pobre inteligencia alcanza a medio vislumbrar de qué está hablando Jesús. Cuando estamos en el seminario se nos habla muy seguido del misterio pascual de Cristo, de la Pascua de Cristo. Y generalmente se refiere a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Perfecto, así es. Pero Jesús pasó toda su vida haciendo Pascua. Recordarán que Pascua significa paso. Y cuando el evangelista San Juan nos habla de qué es la Pascua de Jesús, en el capítulo 13 de San Juan, el versículo 1 dice, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Este solo versículo del Evangelio de San Juan también nos describe la vida entera de Jesús. Para Jesús cada momento es momento de pasar de este mundo al Padre. Eso es lo único que hace Jesús. Estar dirigido hacia su Padre
abrazando la humanidad entera. Ese es el modo como Él ama a los suyos al extremo, extendiendo sus brazos para reunir a los hijos de Dios dispersos en su abrazo, en su regazo, y llevarlos todo el tiempo, en cada uno de sus pensamientos, de sus latidos, de sus respiros, al abrazo con su Padre, haciéndonos pasar del bajo nivel del mundo, de la carne, de lo humano, hacia el Padre, hacia lo divino. Esa es la Pascua permanente de Cristo, que la iglesia sigue celebrando en cada misa. Y eso es lo que Jesús hacía. Jesús no hacía otra cosa que lanzarse continuamente a los brazos de su Padre, llevando en esos brazos a toda su familia, a todos sus hermanos, con todo lo que ellos tienen, con todos sus actos, haciendo así la reparación de la ruptura original, uniendo junto con Él a las criaturas con el Creador, a los hijos con su Padre en el abrazo del amor del querer divino, poniendo en nosotros el espíritu, su espíritu que grita papá a cada instante. Recordarán que hablando del pueblo de Israel, hay un salmo que dice que el Señor encontró a su pueblo abandonado en el desierto y dice, y sobrevoló como un águila sobre su nidiada, los tomó sobre sus alas y los elevó consigo. Estoy haciendo una traducción no buena de como yo lo recuerdo, porque rezo la liturgia de las horas no en español, pero ustedes imagino que recuerdan esto. El Señor que se compara a sí mismo como un águila que sobrevuela sobre su nidiada, sus pequeños, sus polluelos, y los cubre y luego los toma sobre sus alas y los eleva junto con él. Pues eso es Jesús. Eso es Jesús en cada instante de su vida, queriendo reunir bajo sus alas a sus pequeños y luego ponerlos sobre sí mismo y llevarlos. ¿Ven el lenguaje que habla Jesús con Luisa? ¿Cómo es bello unirlo con el lenguaje del Antiguo Testamento? ¿Y cómo abre horizontes infinitos del amor redentor de Jesús y del amor divinizador de Jesús? Como dice aquí, y que yo ponía en vuelo en mi querer todos los actos que hacía, poner en vuelo. Es quizá por esto es importante que el Espíritu Santo quiso manifestarse en el bautismo de Jesús como una paloma. Lo que una paloma hace es volar, volar hacia lo alto, hacia su nido. El nido de Jesús es el corazón del Padre, el querer divino. El Espíritu Santo puesto en nuestros corazones por la obra de Jesús hace eso. Nos hace volar en el querer divino hacia los brazos del Padre. Nos hace vivir la vida de Jesús. Nos hace ser hijos y gritar papá en cada acto. Y como nosotros no sabemos, Él lo hace con gemidos inenarrables. Lo que hace Jesús aquí es interpretarnos qué dicen los gemidos inenarrables del Espíritu Santo en la humanidad. Continúa Jesús allí mismo diciendo, ahora el alma, para hacer vida en mi querer, en ese ámbito divino que Jesús comparte con el Padre y el Espíritu Santo, y que nosotros solo a través de la humanidad santísima de Jesús podemos, el alma para hacer vida en mi querer debe dar la forma de mi mente a la suya. ¿Qué forma tiene tu mente? ¿Está encorvada? En el Evangelio encontramos seguido que Jesús sana a los jorobados,
porque la mente de Jesús está siempre levantada en alto. Como él dijo, cuando ustedes escuchen que hay rumores de esto y de aquello, levanten la frente, porque se acerca su liberación. ¿Se acerca la liberación de qué? La liberación de un gobierno malvado y corrupto, de los poderes del mundo, la liberación de nuestra voluntad humana que nos hace cautivos. Es esa la que nos hace cautivos. Así que levantemos la frente para dar a nuestra mente la forma de Jesús. La forma de Jesús es estar siempre dirigido en el acto de fusión y de abrazo con su Padre, en el querer divino, no encorvado. Y bueno, San Pablo ya decía, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, porque somos su cuerpo, somos su iglesia. Jesús nomás está enseñándonos cómo funcionar bien como y cuerpo e iglesia de Cristo, en perfecta unión con la cabeza, que es Jesús. Y dicho sea de paso, para poder vivir en la divina voluntad, tenemos que amar mucho, no solo la cabeza eterna e invisible de la iglesia, sino también la cabeza visible de la iglesia. Y todos aquellos que, junto con él, son jerarquía y ocupan el puesto de padre y pastor, no por lo que humanamente son, sino por lo que divinamente Jesús pone en ellos. Así que entre aquellos que aman la divina voluntad no puede haber sentimientos de superioridad hacia nuestros pastores, críticas, hostilidad, no. ¿Son perfectos nuestros pastores? No. ¿Tú eres perfecto? No. Pero aquel que nos llama y aquel que nos da vida lo es. Y por respeto y amor a Él, respetamos y amamos con afecto sincero nuestros pastores. Porque si falta eso, no hay vida en la divina voluntad. Y el demonio está tentando mucho a muchas personas con eso. Así que ojo con querer obrar independientemente de la iglesia, porque quien obra independientemente de la iglesia, obra independientemente de Cristo. Entonces, debe dar la forma de mi mente a la suya, y la mente de Jesús es total obediencia a su Padre. La forma de mi mirada, de mis palabras, de mi movimiento a los suyos. Entonces, haciendo esto, pierde su forma y adquiere la mía. Pierde su forma. ¿Cuál forma? La forma del ser que vive independiente y separado de Dios. Y adquiere la forma de Jesús. Jesús, hablando un poco de esto, hablaba de que el grano de trigo tiene que caer en tierra y tiene que destruirse, tiene que morir. Y solo entonces puede resurgir. Bueno, eso espera Jesús de nosotros. Ese acto de crucifixión del viejo yo, del querer humano, que permite que la forma nueva del querer divino, el amado Hijo de Dios, resucite en nuestros actos, en nuestra vida. Dice, no hace otra cosa que dar continuas muertes al ser humano separado del querer divino, y dar continua vida a la voluntad divina. Dice, así el alma podrá completar la vida de mi voluntad en ella. En este trabajo de entrar en Jesús como nuestra casa, entrar por sus puertas, por sus heridas, pasar por todos sus atrios. Allí, los atrios es el lugar donde se desenvuelve la vida, donde se realizan las actividades. Los atrios del querer divino es todo lo que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento, todo lo que Dios hace en la creación,
todo lo que hace Jesús, todo lo que ha hecho en las vidas de los santos, todo lo que hará en todos los hijos del divino querer hasta el fin de los siglos, y aún todo lo que hace Dios en el cielo. Esos son los atrios que nos espera con inmensas sorpresas para desenvolver nuestra vida en la vida de Jesús. Esa es la vida de Jesús. Esa es la vida eterna. Conocer al Dios verdadero, es decir, su divinidad, y al enviado Jesucristo, la santísima humanidad de Jesús. Um, y dice, de otra manera jamás será cumplido este prodigio, esta forma del todo modelada sobre la mía. Así que eh, nuestra vida debe conformarse con la vida de Jesús por dentro y por fuera. En el ámbito humano, pero ahora Jesús nos está hablando del ámbito divino. Y sí, hay que tratar de darle a nuestro corazón y a nuestros sentimientos la forma de Jesús, pero Jesús ahora dice, no te quedes solo en la parte humana. Bueno es solo Dios, y yo quiero que tú recibas la bondad de Dios. Dice, es solo mi querer, porque es eterno e inmenso. Mi querer, recordemos, el acto eterno de la voluntad divina, que en un solo instante se mueve toda y produce todo lo que en el tiempo nosotros vamos viendo poco a poquito, pero que ante Dios es Cristo ayer, Cristo hoy y Cristo siempre. Ese querer eterno es en el que nos espera y en el que quiere que hagamos nuestros actos que son nada, pero que fundidos con Jesús entran en ese movimiento eterno para dar al Padre la gloria que Él merece en espíritu y verdad. Dice, porque es eterno e inmenso el que hace encontrar todo. El pasado y el futuro lo reduce a un punto solo, Jesús. Alfa y omega, principio y fin. Y en este solo punto encuentra todos los corazones en el querer divino contenido en Jesús. Encuentra todos los corazones palpitantes, todas las mentes en vida, todo mi obrar en acto. Y el alma, haciendo suyo este mi querer, haciendo suyo este mi querer, hace todo, dice Jesús. El alma, haciendo suyo este mi querer, hace todo. En una lectura del volumen 11, Jesús le dice, hija mía, un solo instante en mi voluntad vale más que todo el bien que tú puedes hacer en toda tu vida. Porque un instante en la voluntad divina hace todo. Es por eso que en la misa, en la consagración, allí en la hostia, por mandato y poder de Cristo, se encierra todo. Pero el punto es que eso lo quiere hacer en sus hijos, en los pequeñitos actos nuestros. Quiere que seamos a cada instante Eucaristía. Es decir, que le permitamos poner en nosotros, en nuestro pobre y pequeño obrar, como hace en la hostia, poner a sí mismo en ese acto desbordante de su amor, que no se detiene sino cuando ha dado todo de sí mismo, y como Él es inmenso e inagotable, no se detiene jamás. Y eso es la vida del cielo, y eso es hacer la voluntad de Dios como en el cielo, así en la tierra. Dice,
El alma en este punto, haciendo suyo este mi querer, hace todo, satisface por todos, ama por todos y hace bien a todos y a cada uno como si todos fueran uno solo. Es en este modo que la Virgen María es mi mamá. La Virgen María tuvo solo un hijo y ese hijo es Jesús, sí, pero en el querer divino su maternidad se extiende verdaderamente en acto con todo derecho y realidad para ser mamá de cada uno de nosotros en particular. Y es por esto que San Pablo puede decir de Jesús, Jesús me amó y se entregó por mí. Porque en el querer divino Jesús podía hacer por mí solo lo que hace por todos. Y dice Jesús ahí, continúa, ¿quién jamás puede llegar a tanto? Ninguna virtud, ningún heroísmo, ni siquiera el martirio pueden estar de frente a mi querer. Porque es obrar de un Dios eterno, divino, que toma la pequeña gotita de nuestra nada y la arroja dentro de sí y le dice, ya estás en mí. Nosotros decimos que, ¿qué? Tú cree, adora, ama, sumérgete, permanece. Y dice Jesús, todos quedan atrás del obrar en mi voluntad. Por eso sé atenta y haz que la misión de mi querer tenga cumplimiento en ti. Ahora vamos a la lectura 15 del volumen 12, que es el 18 de julio. 18 de julio de 1912. 1912. 1917, perdón. 1917. 18 de julio. Antes de, antes de que la leamos, pero ustedes búsquenla mientras. eh, en, en estos días ustedes han un poco leído por qué Jesús esperó hasta ahora para darnos la luz de la comprensión de este querer divino, que obró siempre en él. Jesús no es más que querer divino en acto, obrando en su naturaleza humana y divina unidos, pero a través de Luisa nos da la luz de ver eso que es eterno, que siempre ha estado allí porque es Jesús. Bueno, eh, para nosotros es muy fácil decir, sí, Jesús es Dios. En el catecismo encontramos muy fácil y leemos fácilmente, Jesús tiene voluntad humana, voluntad divina, es totalmente hombre y es totalmente Dios, pero es una sola persona. Bueno, eso que ahora nosotros creemos, aceptamos con tanta facilidad, en nuestra iglesia, todo eso ha costado sangre, ha costado concilios, ha costado siglos para llegar a definir eso, que es verdad desde el principio, pero que nos tomó siglos y siglos medio asimilarlo. Bueno, ahora después de todo este tiempo de trabajo de la iglesia, por siempre más comprender los tesoros inmensos que hay en el Hijo de Dios, Jesús dice, muy bien, ahora que ya tienen así como los elementos y tienen como el cuadro, ahora no quiero que solo contemplen el cuadro, quiero que entren en la escena y que lo vivan. Eso es lo que hace este don del vivir en el divino querer. No solo contemplar lo que es Jesús, cuán bello es, sino entrar a vivirlo. A manera de ejemplo, para medio entender la diferencia, es como si tuviéramos un conocimiento técnico
¿Sí me escuchan? Es como si tuviéramos un conocimiento técnico de Jesús. Jesús es Dios, eterno con el Padre, se hizo hombre, tiene naturaleza humana, naturaleza divina, voluntad humana, voluntad divina. Sus dos naturalezas obran en perfecta comunión, sin que una anule la otra. Ok, eso es como saber que la música está formada de do, re, mi, fa, sol, la, si, y que la puedes escribir en un pentagrama y que esas cosas se pueden tocar en un instrumento. Muy bien, ya sabes de qué está formada la música. Pero, ¿por qué no entras ahora en la sinfonía en acto y la disfrutas y la vives? Eso es vivir en la divina voluntad. Ya por tanto tiempo hemos oído hablar de Cristo, de su misterio, de su salvación y de todo eso. Y Jesús dice, muy bien, ahora ven en mi querer, donde eso está en acto, donde está la sinfonía en acto, sucediendo, moviéndose. Te espero allí. Lo único que te falta para entrar allí es que me des tu voluntad y que tomes la mía. Entonces, Jesús nos muestra el funcionamiento perfecto de cómo su corazón de hombre trabaja en fusión con su Padre, cómo su voluntad humana, que por sí misma una voluntad humana es siempre pequeña, es creada, la voluntad humana de Jesús, él mismo con su divinidad la creó, pero cómo es el instrumento perfecto para entrar en comunión con lo divino y cómo interactúa eso y la sinfonía majestuosísima que produce. Bueno, pues la obra de Dios, el querer divino, mantiene la creación con los planetas y las galaxias y las montañas y los mares y los árboles en una perfecta sinfonía que sigue el movimiento del querer divino, del cual Jesús es el director. Solo que en esa sinfonía, imagínense la sinfonía de Beethoven, falta la voz, porque la voz son las criaturas. Jesús dice, la creación no tiene voz. Es música, pero no tiene voz. La voz es mi criatura. La palabra es Jesús, sí, pero la voz es la criatura. Y Él espera que nuestros corazones fundidos en Él produzcan el cántico nuevo que Dios está esperando desde siempre, del que habla el Apocalipsis. El cántico nuevo en el cual las almas unidas, fundidas con Jesús, son capaces de entrar en la escena de Dios y cantar un cántico nuevo a modo divino. El cántico del Hijo de Dios, el cántico del corazón de Jesús enamorado de su Padre. De eso se trata este entrar en el querer divino. No solo ver, sino entrar en ese movimiento eterno. Oh Dios, ¿cuánto tiempo me queda? Ok, bueno, vamos a esa lectura de rapidito. Dice, hija mía, en el párrafo 2, hija mía, bueno, desde lo que dice Luisa, continuando en mi habitual estado, trataba de verterme toda en el santo querer de Jesús y le pedía que Él se vertiera todo en mí, de manera de no sentirme más a mí misma, sino todo a Jesús. Acuérdense, y Dios será todo en todos. Eso es lo que Luisa pide. Entonces el bendito Jesús ha venido y me ha dicho, hija mía, cuando el alma vive de mi voluntad y todo lo que hace, lo hace en mi querer, nadie de nosotros está en ese punto, ¿eh? No se preocupen, pero Jesús nos quiere llevar allí, a que todo, nosotros hacemos como uno o dos actos en su querer al día, pero poco a poquito nos llevará. Dice, cuando hace así,
yo me la siento por todas partes. Este Jesús hombre que tiene por cuerpo la iglesia entera. Dice, yo me la siento por todas partes, me la siento en la mente. Sus pensamientos corren en los míos. Y como yo difundo la vida de la inteligencia a las criaturas, ella se difunde junto conmigo en las mentes de las criaturas. Y cuando ve que me ofenden, ella siente mi dolor. Jesús nos quiere presentes junto con Él en todos los lugares donde Él es ofendido, en cada pensamiento y latido, y espera de nosotros amor en su querer. Dice, me la siento en mi latido, más bien siento un latido en dos en mi querer, en mi corazón. Y conforme mi amor se vierte en las criaturas, ella, el alma, se vierte junto conmigo y ama conmigo. ¿Es demasiado esto? No. Sí, pero no, porque es simplemente la respuesta al mandamiento de Jesús. ¿Cuál es el mandamiento nuevo que Jesús nos dio? Amen como yo los he amado. Y claro, que ya nos cuesta amar en el plano humano como Jesús nos ama. Por si eso fuera poco, Jesús dice, pues ven y entra en el plano divino, porque yo amo con amor divino. Jesús ama derramándose, vertiéndose para las almas. Y nos dice, ¿ves esto? Tienes que amar como yo amo. Jesús, pero yo no sé, yo no puedo. Sí, 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 es cierto, tú no puedes. Así que arrójate en mi querer, deja a mí tomar posesión de todo, y tú quédate conmigo mientras yo obro a lo divino. Dice, ella se vierte junto conmigo y ama conmigo. Y si no soy amado, ella me ama. Esto es lo que hacía la Virgen María y lo que sigue haciendo. Y por cierto, San Luis María Griñón de Montfort dijo que a su momento, cuando ella sería más comprendida, porque el Espíritu Santo la haría más manifiesta a María, creo que estamos en ese tiempo, dice, María será como reproducida en las almas, y el alma de María estará en las almas para amar a Jesús. Ese es el don del divino querer. Dice, ella me ama por todos para corresponderme en el amor y me consuela en mis deseos. La siento en mis deseos. Siento el deseo del alma que vive en mi querer. En mis obras siento las suyas, en todo. Así que puede decir que vive de mí, a expensas de mí. Vivir a expensas quiere decir que Él paga. O sea, nosotros somos pobres, 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 miserables. No tenemos ni siquiera con qué vivir espiritualmente por nosotros mismos ni en el mínimo paso de una virtud. Cualquier bien es porque Él nos lo comparte y el alma lo recibe, se dispone a recibirlo. Pero vivir en el divino querer es hacer vida de multimillonario, espiritualmente hablando. Y eso es a expensas de Jesús. Él paga porque le encanta tener compañía y porque no se le acaban los recursos. Y luego dice Luisa, amor mío, tú haces todo por ti mismo y no tienes necesidad de la criatura. ¿Por qué entonces amas tanto que la criatura viva en tú y de tu querer? Es lógico, ¿no? O sea, Jesús es inmensamente feliz en su querer. Él puede hacer allí todo. Y Jesús responde, cierto, que de nada tengo necesidad y hago todo por mí mismo. Pero el amor, el amor, el amor, el amor, el amor para tener vida
quiere su desahogo. Este quiere es muy importante. Es una elección voluntaria del amor eterno de Dios, que quiere libre y voluntariamente desahogarse en su criatura, en ti. Y dice, supón un sol que no tiene necesidad de luz porque tiene suficiente para sí y para los demás también. Pero habiendo otras pequeñas luces, a pesar de que no tiene necesidad, las quiere en sí como compañía para desahogarse y para engrandecer a las pequeñas luces. ¿Qué injuria no harían las pequeñas luces si lo rechazaran? Ah, hija mía, la voluntad cuando está sola es siempre estéril. El amor aislado languidece y se apaga, lo cual no puede suceder en el amor divino. Entonces, ¿qué hace? Dice, yo amo tanto a la criatura que la quiero unida con mi voluntad para hacerla fecunda. Recordarán que cuando Dios creó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda adecuada que no recuerdo lo que sigue. Y entonces crea a la mujer. Y entonces después de que la crea dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán un solo ser. Palabras más, palabras menos. Disculpen, mi memoria no es tan de aquello. Y San Pablo agarra estas palabras y dice, esto es un misterio profundo y yo lo refiero a Cristo y a su iglesia. Así que agarremos todo eso y refirámoslo a Cristo. Cristo, eterno Hijo de Dios, que se hace primogénito de la creación, dice, no quiero estar solo. Viene en el adextra, el Hijo de Dios, a buscar amor, a buscar a su amada. Y entonces el Padre le crea a su Eva, que debería ser la humanidad entera, pero que se le va, y entonces Él la recompra con su sangre, y entonces la iglesia es la amada, rescatada por Jesús. Pero Él quiere darse, quiere formar una sola cosa con su amada, que es la humanidad. Eres tú. Es tu alma en particular y la humanidad en general y la iglesia de modo real. Es Jesús que quiere tu compañía de amor. Es Jesús que quiere hacernos fecundos con su querer divino para multiplicarse a sí mismo. Una vez que creó al hombre y a la mujer, ¿qué dijo? Creced y multiplicaos. Pues ese es el mandamiento que el Padre da a su Hijo. Crece, multiplícate, quiero verte a ti en todas mis criaturas, a ti entero, no una parte de ti, a ti. Entonces, dice, yo amo tanto a la criatura que la quiero unida con mi voluntad para hacerla fecunda y para darle vida de amor divino y eterno. Y en esto yo encuentro mi desahogo. Es un Dios que habla. Porque solo para desahogarme en el amor he creado a la criatura, no para otra cosa. Y por eso esto es todo mi empeño. Vamos a la lectura 90, que es el 6 de marzo de 1919.
¿Cómo estamos? ¿Ya estamos volando en el querer divino? Nosotros no sabemos volar, pero Jesús nos acoge bajo sus alas y nos pone sobre de ellas y Él nos lleva. Él nos lleva. Mm, Ahora Jesús está queriendo proponernos matrimonio. ¿Ya la tiene la lectura? 6 de marzo de 1919. Dice Luisa. Estaba pensando en lo que mi dulce Jesús me va diciendo sobre el divino querer. Y decía entre mí, ¿cómo es posible que el alma pueda llegar a tanto? Porque Luisa entiende de qué se trata. Jesús se lo hace ver. Dice, ¿cómo es posible que el alma pueda llegar a tanto y vivir más en el cielo que en la tierra? Es decir, más en Jesús que en sí misma. Y Jesús dice, hija mía, lo que es imposible a la criatura, todo es posible para mí. Estamos viendo aquí Jesús haciendo gara de quién es Él y de qué puede hacer. Cuando, cuando veo mi absoluta incapacidad para vivir en la divina voluntad, le digo, Jesús, ahora entiendo por qué dices que es el milagro de los milagros. Porque para ti, crear otro universo igualito a este no te cuesta nada. Para ti, hacer todos los excesos de amor que has hecho en tu vida, digamos que te cuesta, pero lo puedes repetir sin problema. Pero conquistar mi voluntad, de modo que yo te la dé y que no la tome de regreso, eso requiere un enorme milagro de tu omnipotencia. Y lo quiero ver, Jesús. Entonces, dice, y Jesús, hija mía, lo que es imposible a la criatura, todo es posible para mí. Es verdad que es el prodigio más grande de mi omnipotencia y de mi amor, pero cuando quiero, todo puedo. Y lo que parece difícil para mí es facilísimo. Pero, dice Jesús, pero quiero el sí de la criatura. ¿Tú qué haces? ¿Se lo das? Eso es lo único que Jesús ocupa, un sí. Y bueno, nos muestra de qué se trata ese sí, porque no se puede decir un sí a algo que no tienes idea de qué es. Así que por eso en estos volúmenes Jesús nos muestra de qué se trata el vivir en su querer. Y la única pregunta es, ¿quieres? ¿Me das tu voluntad? Y la respuesta es para todos los días y para cada instante. No importa dónde esté la amada, si está en el último rincón de la tierra, entre la tribu más perdida del mundo, pienso en Santa Vaquita, que mañana es su memoria, y que desde la tribu más perdida del mundo, aún por medio de cosas muy dolorosas, Dios la trajo a la fe y amó a Jesús. Bueno, así Jesús puede hacer con nuestra alma. No importa en qué rincón de miseria te encuentras, tú di que sí, y Jesús te traerá hacia su querer. Dice, pero quiero el sí de la criatura y que se preste como suave cera a todo lo que quiero hacer de ella, a todo. Nosotros a veces decimos, ay Jesús, yo nomás quiero que me ayudes a ser mejor persona. Oh, yo nomás quiero que me des la salud. Y Jesús dice, no, 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 a todo. Dame libertad de ser el Dios que soy y de obrar y darte lo que quiero. Sí, Jesús. Ok, sí, fiat. Dices más, tú debes saber que antes de llamarla del todo a vivir en mi querer, la voy llamando de vez en vez. Creo que muchos de nosotros, Jesús nos da un anuncio. Ah, ¿sabe de qué será eso? Yo no tengo tiempo. No, quién sabe qué cosa rara sea.
Y luego se repite otra vez, y luego se repite otra vez. O sea, es una llamada que puede ser por medio de anuncio, pero también por medio de experiencia. Que Jesús nos toma y nos hace experimentar lo que es vivir en su querer de vez en vez. Entonces dice, la voy llamando de vez en vez. Luego, la despojo de todo. ¿Estás listo para que Jesús empiece la operación quirúrgica para quitarle a tu corazón todo lo que le sobra? Espero que sí, porque si no, de todos modos se tiene que hacer en el purgatorio y allá no, no tiene ningún mérito y no le da ningún amor a Jesús. Así que démonos totalmente en sus manos desde ahora. La despojo de todo. ¿De qué estás apegado? ¿A la estima? ¿O es que yo soy grande, soy importante, tengo mis títulos, soy muy santo, tengo ese... Cada quien tenemos nuestras cosillas a las que estamos apegados en nuestro interior. Dice, le hago sufrir una especie de juicio. Y en esa especie de juicio nos vemos casi condenados. Y es bien doloroso y es bien... Ay. Dice, porque en mi querer, o sea, cuando ya está dentro, allí ya no hay juicios. Las cosas quedan todas confirmadas conmigo. El juicio está fuera de mi voluntad. Pues a todo lo que entra en mi querer, ¿quién puede atreverse a hacerle juicio? Y yo jamás me juzgo a mí mismo. Así que Jesús, para llevarnos a vivir en su querer, tiene que mostrarnos con absoluta claridad que somos nada y que nada podemos. Si estás en ese punto, felicidades. Si te sientes que eres bueno, que tienes tus méritos, que todo es, prepárate. Porque el amor de Jesús, si tú le das de verdad tu sí, te despojará de todo eso. Es para quitarte todo el falso yo, todo el, todo el tú independiente de él, para formar el nuevo Jesús viviente en ti. Dice, y no solo eso, sino que muchas veces la hago morir, aún corporalmente. Y creo que en cada persona eso se manifiesta de modos diferentes, pero nos hace pasar por una muerte. Nos está haciendo, dijo el otro. Dice, y después, de nuevo, la devuelvo a la vida. ¿Pero a cuál vida? A como era en el principio, a la vida de Jesús. Dice, y el alma vive como si no viviera. Su corazón está en el cielo. Y el vivir es su más grande martirio. O sea, vivir terreno. Su corazón está en el cielo. ¿Por qué? Porque ha hecho del cielo su tesoro. Y el cielo es Jesús. El cielo es su querer divino. Y allí vive el corazón de la criatura. Dice, ¿cuántas veces no lo he hecho contigo? Estas son todas disposiciones para disponer al alma a vivir en mi querer. ¿Ya pasaste por todo eso? ¿O estás allí? Yo creo que al menos debemos estar como en el estar siendo despojados de todo, ¿no? Dice, y además, las cadenas de mis gracias, de mis visitas repetidas, ¿cuántas no te he hecho? Todo era para disponerte a la altura de vivir en el mar inmenso de mi voluntad. Por eso no quieras investigar, sino continúa tu vuelo. Vuela, vuela. Porque si el Espíritu Santo está en ti y Él se manifestó en forma de paloma, significa que quiere volar hacia el Padre continuamente. Y creo que espero tener tiempo al menos solo para una lectura más. Es la 112, 1919, 1919, septiembre 13. Sep- Septiembre 13, 1919.
Dice Luisa, mis amarguras crecen y no hago otra cosa que lamentarme con mi siempre amable Jesús, diciéndole, piedad, amor mío, piedad. ¿No ves a qué estado me he reducido? Esto que Luis experimenta es ese estado continuo de morir, en el cual tiene que permanecer para que el querer divino viva incesantemente. Dice Luisa, siento que no tengo más vida, ni deseos, ni afectos, ni amor. Todo mi interior está como muerto. Ah, Jesús, ¿dónde está en mí el fruto de tantas enseñanzas tuyas? Mientras esto decía, he sentido cerca a mi dulce Jesús y con fuertes cadenas me ataba y me ha dicho, hija mía, la señal más cierta y el sello de mis enseñanzas en ti es el no sentir nada propio. Cuando yo leo eso digo, válgame Dios, pues seguramente yo no tengo nada que ver con eso porque yo me la paso sintiendo todo de mí y pensativo por todo lo que siento, pasa, sucede y pero es importante entender de qué está hablando Jesús. Fui a leer esto en italiano y Jesús dice, no sentir nada de propio. Y fui a la etimología de qué significa propio y es la expresión pro privo, a favor de lo privado, de propiedad privada, de privatizar. Así que Jesús no está hablando de lo que se siente, sino de el cómo lo sentimos. No podemos elegir qué sentimos, pero sí cómo sentirlo. Así que Jesús nos está invitando a que todo aquello que sentimos y que nos pasa, no lo vivamos en modo privado de Él, de propio, sino en común con Jesús. Nosotros sentimos algo y nos achicopalamos y nos jorobamos y nos encerramos en nosotros mismos y gritamos y Jesús dice, no, 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 arrójate en mí, siente lo que suceda, pásalo junto conmigo y en mí. Brinca de tu estado humano y ponte en mí. Entonces, esta es la pobreza de espíritu, no tener nada, nada de propio. Cualquier cosa que nos suceda, cualquier cosa que vivamos, ante todo, poner nuestra voluntad en Jesús, de modo que aún lo que se siente, aún cualquier cosa que se llega a pensar, continuamente lo ponemos en Jesús. Brinco a Jesús, quedándome en Él, brinco a sus brazos. Es poner y vivir todo en común con Jesús. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno, dice, y además, mm, otra cosa, cuando Jesús se le presentó el joven rico, que ya guardaba todos los mandamientos, le dijo, varía dependiendo el evangelio que sea, pero en uno de ellos dice, ¿quieres entrar en la vida? ¿Quieres ser perfecto? Va, vende todo lo que tienes. Y eso incluye, pon en mi querer divino, dame a mí todo lo que tienes, relativa, verdaderamente todo, todo lo que te pasa, todo lo que sientes, todo lo que te gusta, todo lo que no te gusta, en el mismo instante en el que está sucediendo, dámelo y yo te daré, cambio mi querer divino. Dice, y además no es propiamente esto el vivir en mi querer, el perderse.
en mí, perderse a sí mismo. Por eso Jesús decía, el que quiera venir conmigo, renuncie a sí mismo y sígame tomando su cruz. El que pierda su vida por mí, la encontrará. En el querer divino, Jesús nos invita a eso. Pero en el mismo acto, recibir la vida de su querer divino. Dice, ¿cómo vas buscando tus deseos, tus afectos y otras cosas si los has perdido en mi querer? Mi voluntad es inmensa y para encontrarlos se necesita demasiado. Y para vivir de mí, conviene no vivir más de la propia vida. Así que este, esta cosa, este juego se juega a nivel de nuestras potencias espirituales, de nuestra inteligencia, de nuestra memoria y de nuestra voluntad. Debemos llenar nuestra memoria de estos conocimientos, siempre en comunión con la verdad eterna revelada en la Sagrada Escritura y con los parámetros de la doctrina católica. Y luego nuestra inteligencia y nuestra voluntad deben allí dirigirlo todo hacia Jesús. Por eso el vivir en el divino querer es algo que se juega en atención e intención. Atención a no aislarte dentro de ti mismo con lo que vives, con lo que quieres, con lo que te gusta, con lo que no te gusta, con lo que sufres, con lo que... sino a todo ponerlo en Jesús, en su voluntad. Dice, para vivir de mí conviene no vivir más de la vida propia. No vivas en privado, aislado de Jesús. Dice, de otra manera, haces ver que no estás contenta de vivir de mi vida y toda perdida en mí. Así que esta unión es en dos sentidos. Uno es permitir a Jesús ponerse Él mismo en nosotros, en nuestra vida y en nuestro ser, en todo aquello que vivimos y hacemos, y que Él lo tome y lo viva como suyo, a modo divino. Y para entender qué es el modo divino tenemos 36 volúmenes, pero no se detiene allí. Hay otro paso, aún mucho más grande. Y es Jesús que dice muy bien, tú me das acceso en ti a yo poner en ti lo que es mío y a yo vivir en ti divinizando tu vida por la fusión con la mía y por la unión de tu voluntad humana en mi voluntad humana a mi voluntad divina. Ahora, criatura mía, ven en mí y tú extiéndete en todo aquello que es mío como Dios. Aquello que Jesús como Dios tiene. Extiéndete, criatura mía, en eso. Dame tu compañía en todo ello. ¿Acaso porque soy Dios no tengo que tener la compañía de aquellos a quienes amo en todo aquello que soy y hago? No le neguemos a Jesús la compañía que Él espera de su criatura y que solo en su querer divino le podemos dar. El ser divino espera tu compañía. Espera que no lo dejes solo en nada de lo que Él como Dios es y hace. Y para eso están los volúmenes. Y necesitamos leer cada día porque si no nos vemos perdidos en la existencia humana, con todas sus cosas buenas y malas. Y muy seguido en las cosas buenas, pero nos quedamos solo allí. Mientras que este libro es llamada al orden, al puesto y a la finalidad para la que nos creó. Pues bueno, les comparto todo esto sabiendo que no sé de lo que estoy hablando, pero creyéndole a Jesús y sabiendo que Él está trabajando en nuestras almas, que nosotros no vemos nada, no entendemos nada, no sabemos nada, no podemos nada, pero Él puede, Él quiere y Él está haciendo. No pierdas nunca la confianza, no pierdas nunca la sonrisa interna de tu corazón hacia Él. No dejes que el demonio te juegue contigo a través del desánimo porque eres pobre, pequeño y miserable, sino usa tu pobreza, tu pequeña y tu miseria como motivo para brincar a los brazos de Jesús.
Jesús, soy pobre, pequeño y miserable. Muy bien, ven a mis brazos y descansa en mi corazón y deja que el fuego de ese amor te funda en mi querer, en mi omnipotencia, en mi todo. Bueno, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. A Jesús.